Cuando los cerdos se mudan a casa. Capítulo 17. ¿Qué es exactamente la liberación escritural? La liberación probablemente no sea lo que usted ha oído. No es como en las películas, no es como Hollywood, es como la Holy Word, la santa palabra. Es para los creyentes, no es para tener miedo y no es en absoluto amenazante para el individuo. Es simplemente sanidad interior que extirpa la causa del problema. Recuerda lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso es la liberación, romper el poder opresor del enemigo. ¿Por qué pudo Jesús hacer todo lo que hizo? La sencilla respuesta es que Él era el Hijo de Dios, enviado a este mundo para hacer todo lo que hizo. Dios lo envió con poder y autoridad, ¿de acuerdo? Dios le dio autoridad y Jesús nos dio autoridad a nosotros. La liberación escritural es liberar de la opresión espiritual. Los demonios pueden poseer áreas de la vida de un cristiano, es decir, una vez que están en el alma y la carne, pueden controlar las áreas no sometidas al Espíritu Santo. La completa posesión de un creyente no es posible porque el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu, esa parte de nosotros que es eterna. Es correcto decir que los ministros de liberación son exorcistas. En la adecuada definición de la palabra, sí. La meta del ministro de liberación es expulsar el demonio del alma y de la carne del individuo. Sin embargo, no ocurre de la manera en que las películas y los medios de comunicación han descrito los exorcismos. A menudo es sin ninguna manifestación significativa y no resulta en absoluto amenazante para el que recibe la administración de liberación. No es mucho más que orar por el individuo en función de lo que ocurre. Los dramas de liberación son raros, aunque sí ocurren. El error más común que encuentro es que solamente la gente mala tiene demonios. En algún momento de la historia de la Iglesia se constituyó la noción de que los cristianos no podían tener demonios. Nada podría estar más lejos de la verdad. Si usted está vivo, es un candidato. El creyente promedio ha sido instruido o llegado a la conclusión lógica de que los demonios y el Espíritu Santo no pueden coexistir en el mismo cuerpo. Con eso lucha la mayoría de la gente. Los demonios pueden hacer su residencia en el cuerpo y en el alma, pero no en el espíritu. El Espíritu Santo mora en el espíritu de un creyente. Si usted ha creído esto debido a una conclusión lógica, entonces debe explicar cómo el pecado mora en una persona en quien habita el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el mal en los creyentes si usamos esa lógica? ¿Dónde viven el enojo, el odio y la amargura? ¿Dónde se manifiesta la lujuria si no es en el cuerpo? Es una conclusión necia. Los demonios pueden vivir y lo hacen en los creyentes si ellos le han concedido un permiso legal. Un segundo error que veo cuando se menciona la palabra liberación es que la gente quiere pensar en posesión demoníaca. No es posesión. La posesión implica propiedad. Pertenecemos al Señor Jesús. Somos redimidos y comprados por precio de sangre. Somos poseídos por el Espíritu Santo de Dios que vive en nuestro espíritu. La opresión tiene lugar en el alma y en la carne. El alma, mente, voluntad, emociones, es el área de tormento y es allí donde los demonios hacen sus fechorías. Esta es la guerra espiritual de la que Pablo habla a menudo. En el Salmo 116, David describe perfectamente la opresión y la liberación. Dice: me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Tú has roto mis prisiones. Versículos 3 y 16. Los demonios deben
tener derechos legales en la vida de uno, no pueden inmiscuirse a voluntad. Siempre implica un consentimiento legal del individuo o de Dios. Una maldición generacional, por supuesto, no implica nuestra voluntad, pero concede permiso a los espíritus malignos por medio de los pecados de los padres y madres por 3 o 4 generaciones, lo que significa que cualquiera que nace podría nacer con un espíritu que tiene derecho legal según Éxodo capítulo 20, versículo 5. Esta es la entrada más común para los espíritus demoníacos, y el hecho de pensar que no podría sucederle a usted es evidencia de su poder para engañar. Las entradas muchas veces no se deben a un pecado cometido, sino a cosas que ocurrieron. El trauma es una entrada muy común. El creer que el tormento es enviado por Dios linda con la blasfemia. Dios envía el bien y los dones perfectos. Los demonios son los que atormentan. Llegar a un conocimiento escritural de esto es el primer paso hacia la liberación. Los demonios, los espíritus malignos, los espíritus inmundos, espíritus de enfermedad, principados, potestades y otros semejantes deben tener permiso para estar en la vida de alguien. Jesús tuvo que tener permiso para estar en su vida. Dios requiere nuestro permiso. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo». ¿Por qué golpea nuestra puerta? Porque debe tener nuestro permiso para entrar a nuestra vida. Los demonios o espíritus malignos también deben tener nuestro consentimiento, y se les concede permiso de muchas maneras en la vida de cada persona. El Espíritu Santo honra nuestra voluntad. Los demonios también deben hacerlo. No pueden entrometerse sin alguna clase de consentimiento. El consentimiento puede ser tan sencillo como estar en presencia de una tabla ouija, un abuso o trauma de la niñez, periodos de enojo o falta de perdón, etc. Cuando las personas vienen a mí para ser liberadas, les pido que completen un cuestionario. Las preguntas surgen después de años de experiencia de liberación y de observar las puertas comunes para los espíritus. Pido a las personas que oren después de completar el formulario que les doy y que pidan al Espíritu Santo que les traiga a memoria cualquier cosa que pueda haber dado acceso a los poderes demoníacos. Una vez que se ha concedido el consentimiento, el demonio hace su residencia en el alma o en la carne y comienza a edificar un reino inclinado a la destrucción. Jesús dijo que Satanás obra para matar, hurtar y destruir. Juan 10:10. Tengo que localizar, sin embargo, a un poder demoníaco con cualquier otra función. Ahora, la opresión comienza porque se le ha concedido al demonio permiso para estar allí. Parte del proceso de liberación es determinar qué puertas o entradas fueron concedidas a los espíritus malignos, es decir, qué permiso o consentimiento tienen los demonios para estar allí. El hecho de que estén allí significa que tienen consentimiento. La pregunta ahora es, ¿tienen permiso para quedarse? Usted quizás se pregunte, ¿qué es lo que le daría a un demonio consentimiento legal para quedarse en la vida de un creyente? El consentimiento para quedarse podría ser, por ejemplo, la falta de perdón en la vida de uno. La falta de perdón es un permiso dado por Dios para que los demonios atormenten. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Si hay falta de perdón en la vida de un creyente, los demonios no tienen que irse, tienen permiso de Dios para quedarse y permiso para atormentar. Otro ejemplo de permiso para quedarse sería que en la vida de un individuo hubiera un pecado que él o ella no estén dispuestos a rendir al Señor. Eso estorbaría la liberación porque el demonio tiene derechos legales para quedarse. Si se cancela todo consentimiento para que estén allí y se queden, entonces los demonios deben obedecer a la orden dada en el nombre de Jesucristo. La liberación no puede tener lugar contra la voluntad de alguien y puede implicar más que su disposición para ser libre. A menudo requiere de un deseo de ser libre. Los espíritus demoníacos están muy organizados y orientados en jerarquías, están muy estructurados. Podría ver su reino como teniendo un presidente, con vicepresidentes, gerentes, supervisores y obreros. O quizás una mejor descripción sería una jerarquía militar. Habrá un jefe que se hace cargo de todo. Les gusta ser llamados príncipes. El príncipe puede tener a su cargo varios príncipes que tienen diversas funciones orientadas a la destrucción y desaparición del creyente, pero cada uno de ellos se inclinará ante el nombre de Jesucristo, así que usted no debe tener temor. Que Satanás tiene una jerarquía demoníaca está bien documentado en la Escritura. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde el trono de Satanás o su lugar de gobierno existe un vasto reino de oscuridad. No conozco los niveles de autoridad de este reino. Solo puedo especular cuántos poderes demoníacos separó Satanás sobre la base de los ataques a mi vida. Imagino que son varios en la cadena de mando. Recuerdo un interno que vino hacia mí después de un reciente servicio en la prisión de Texas. Él dijo: Señor, el Espíritu Santo me dijo que le diga que Satanás le ha asignado un espíritu de alto rango. ¿Sabe lo que significa? Sí, sabía. Antes de que pudiera siquiera sentir temor en mi corazón, el Espíritu Santo me habló. La misma autoridad tú tienes, la misma autoridad en el nombre de Jesús. Sigue caminando. Espíritu de alto rango, hay muchos en los cielos. No creo que se nos haya dado autoridad para desafiar a estos poderes demoníacos. Nuestra autoridad está en esta tierra, ya que tiene que ver con la humanidad. Mi autoridad, creo yo, está restringida a lo que es mío y a donde estoy, y a quien quiera que venga voluntariamente bajo mi autoridad. Derribar lugares celestiales de oscuridad, creo yo, puede ser muy peligroso y necio. He visto a muchos caer bajo ataques de enfermedad y traumas familiares debido a necias aventuras en la guerra espiritual. Salir de nuestro ámbito de autoridad es un error. Desafiar a los demonios es un error. Conocer nuestras fronteras y limitaciones es un deber en la guerra espiritual. En lo que a mí se refiere y a mi familia y mis cosas, Jesucristo me ha dado plena autoridad sobre todo poder del enemigo. En cuanto a lo que tiene que ver con potestades en los lugares celestiales, creo que la batalla se gana en intercesión. Allí es donde los ángeles luchan a nuestro favor. El arrepentimiento por y la confesión de males ancestrales dan fuerza en esa batalla. Imagino que una jerarquía espiritual podría ser similar a la siguiente: Satanás, la bestia, el falso profeta, Lucifer; Belcebú, el mundo es mío, príncipe de los demonios; Abadón, Apolión, rey de los demonios del abismo sin fin; Santam, exige la totalidad, incluyendo el universo; Baphomet, Samhain, Mahabone, príncipe de todos los espíritus de la francmasonería; Moleta, hechicería, vudú, etc. Hechicería, enfermedad o dolencia, calamidad, angustia, pobreza, lujuria, etc. Espíritus territoriales, continentes y naciones. Por ejemplo, Adirondack sobre Norteamérica o Nemtalia sobre Egipto. Espíritus distritales, por ejemplo, el Ammon sobre Colorado, Oklahoma, Kansas, Missouri, Nuevo México y partes de Texas. Espíritus regionales, por ejemplo, Sinfa sobre el sur de Oklahoma. Condados, por ejemplo,
Miami-Dade sobre el condado Carter, Oklahoma y Oncar sobre el condado Estes, Colorado. Ciudades, por ejemplo, Cameron sobre Fort Worth, Texas. Comunidades, por ejemplo, religiones falsas, acoso, obstaculización, bloqueo, tentación, ceguera espiritual, vagabundos o espíritus errantes, príncipes de reino individual, por ejemplo, espíritus de temor y de oscuridad. Esto es solo una opinión sobre cómo podría estar formado un reino, probablemente es mucho más sofisticado. Imagino que debe de haber muchos niveles más de autoridad. Mi opinión es que no tratamos directamente con Satanás, sino con sus súbditos. Los demonios que confrontamos son probablemente los que tienen menos poder demoníaco. El reino demoníaco establecido en un individuo generalmente es una misión de un espíritu externo de rango más alto. Un ejemplo de esto sería una persona que tiene demonios por el permiso de una maldición generacional de antepasados masónicos. El príncipe de ese reino probablemente se reportará a Mahabone. He encontrado que este es el espíritu de mayor rango en la masonería. Las misiones asignadas pueden ser cualquier cosa desde robar el gozo hasta asesinar o causar muerte prematura. Recuerde, la meta de ellos es la de Satanás, matar, hurtar y destruir. He encontrado que los reinos establecidos dentro de las personas son sumamente concordantes. Hay poca variación en la estructura del reino. Los demonios parecen no ser muy creativos o ingeniosos. El modelo es virtualmente el mismo siempre. A algunos de los demonios del reino interno se les asigna la tarea de guardián. Su función es traer adentro más demonios en cada oportunidad. En el proceso de liberación me dirijo a esos espíritus y les ordeno que cuando se vayan, toda puerta se cierre y se le ponga cerrojo. Una típica sesión de liberación, si existe tal cosa, puede variar en tiempo desde una hora hasta muchas horas, pero generalmente puede llevarse a cabo en un par de horas. Mientras más preparado esté el individuo, más tranquilo será el proceso. Con algunas excepciones, siempre le recuerdo al candidato que el proceso no es un ritual y se permite hacer preguntas. Hacer una pausa para un descanso o tomar un vaso de agua. El mareo de la liberación es informal, pero es santo. Siempre dependemos de la santa presencia del Espíritu de Dios para dirigirnos y guiarnos. La liberación es un encuentro con la verdad, no es un encuentro de poder. Los demonios son todos mentirosos y se someterán a la verdad de la palabra de Dios y al poderoso nombre de Jesucristo. Los demonios comprenden totalmente la batalla, saben que están derrotados y que deben obedecer las órdenes del Señor Jesús. Doblarán la rodilla y se irán cuando se les ordene que se vayan. No es raro que la persona que busca liberación experimente manifestaciones de los espíritus malignos previo a la sesión, así como también durante la misma. Ellos, o los demonios que están en ellos, pueden ponerse sumamente nerviosos porque saben que su tiempo es corto. Los demonios intentarán asustar a la persona o plantar mentiras sobre la destrucción que los demonios puedan ocasionar. También es común tener pesadillas o sentirse descompuesto. Los demonios también confunden o desorientan al individuo. Un pastor metodista vino para ministración. Había sido misionero en Haití por unos años. Estaba seguro de que había adquirido espíritus malignos mientras estuvo allí. Tenía razón. Me dijo que sintió náuseas desde el momento en que me contactó. Me llamó desde su teléfono celular mientras conducía hacia mi oficina. El pastor dijo, estoy en el aeropuerto Freeway y sé exactamente dónde está su oficina, pero me he desorientado tanto que voy a necesitar que me guíe hacia allí. Cuando el pastor llegó, hasta se veía enfermo. Dijo, es normal que yo vea demonios en este momento. Le aseguré que nada era normal, pero que había encontrado estas cosas antes. ¿Qué está viendo?, le pregunté. Veo un demonio grande parado entre usted y yo, y veo dos en mi espalda. Sintió como si se estuviera enfermando mucho. Inmediatamente até a los espíritus y comencé la liberación. Fue liberado de muchos espíritus. Algunos de ellos habían venido a él cuando ministró en Haití. También tenía muchos espíritus por permiso de la francmasonería de sus antepasados. Se había establecido un sólido reino de ocultismo. Sin embargo, fue quebrado en el nombre de Jesucristo y el pastor ahora es libre. Los demonios pueden atacar la mente del individuo para hacerlo pensar que debe estar loco si realmente cree que los demonios son el problema.
Pueden decirle al individuo que el ministro de liberación es un tonto y que no sabe lo que hace o que la liberación no resultará. Todas estas cosas son comunes y es un intento de mantener a la persona en esclavitud. La verdad es que los demonios saben cómo funciona todo esto. Lo saben mejor que nosotros. Se ponen muy nerviosos cuando saben que van a ser confrontados en el nombre de Jesús. ¿Dónde viven los demonios en un creyente? Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. En Juan capítulo 7, versículo 38 al 39, él hablaba del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, parece que el vientre, la sección central, es también el asiento de los espíritus malignos. Es muy común que se manifiesten en esta área con un movimiento o molestia estomacal. Los dolores de cabeza también son sucesos comunes previos y a durante la liberación. Los espíritus demoníacos viven en el sistema nervioso central. Este es su centro de control. Aturdimiento, hormigueo y mareos también son muy comunes cuando los demonios reaccionan. Siempre digo a los candidatos para liberación que no se alarmen y que los demonios no los dañarán. Les hago saber que estos son síntomas muy comunes. He visto literalmente miles y rara vez no están presentes estas condiciones. Cuando un demonio habita en un creyente, mora en el cuerpo y en el alma. Una vez encontré un espíritu y le ordené que revelara dónde estaba. En la persona. Respondió en la mente. Dije, ¿entonces estás en el cerebro? Con cierta frustración en la respuesta, al espíritu hablando por medio del individuo dijo, no, estoy en la mente. La mente es parte del alma, el cerebro es parte del cuerpo. La mente, la voluntad y las emociones conforman el alma. La única forma de que un demonio pudiera entrar al espíritu de un hombre sería que la persona estuviera perdida. Eso sería claramente posesión demoníaca. Cuando los demonios son expulsados o se les ordena que se vayan, a menudo salen con el aliento del individuo, a veces con un profundo suspiro, tos, bostezo o eructo. Ocasionalmente ocurren arcadas, pero salen y deben obedecer. He presenciado muchos tipos de liberación. Algunos han dicho que los demonios salieron por los poros de la piel, otros sienten que salen de la coronilla. Mis dedos se pusieron muy calientes y luego sentí que salían por la punta de los dedos, han dicho algunos, o los vi irse como una bandada de pájaros. El candidato siempre sabe cuándo los demonios se van. Los demonios no pueden desobedecer la orden del Señor Jesús. Cuando los demonios se van, siempre les ordeno que se vayan al abismo y que no regresen nunca. Veremos esto más adelante. También les ordeno que no dañen al individuo y que al salir no vayan a otra persona. A menudo el individuo puede oír en su mente que los demonios dicen, me iré, pero iré a tus hijos. A todos les recuerdo que no se alarmen por sus amenazas. Ellos harán lo que se les ordena y punto. Generalmente el candidato oye la respuesta del demonio en su mente y me informa lo que ha oído. A veces pueden ver algo cuando se les ordena a los demonios que obedezcan al Espíritu Santo y cuando los ángeles los fuerzan a obedecer. Por ejemplo, Jesús habló al endemoniado de Gadara en Marcos 5 y le dijo, ¿cómo te llamas? Los demonios del hombre respondieron, Legión me llamo, porque somos muchos. Los demonios siempre responden, le ordeno siempre en el nombre de Jesucristo al demonio príncipe que revele su identidad por nombre o función. El que solicita liberación inmediatamente obtiene una respuesta en su mente, le pido que informe lo que oye o ve. Los nombres son muy inusuales, a veces nombres que sorprenden al individuo. Lo que sucede generalmente es que el demonio revela su función, temor, duda y odio. Realmente no es complicado. Una vez que el demonio es identificado, solo hay una pregunta. ¿Tienes consentimiento de Jehová Dios para quedarte? Se termina en ese. Si el espíritu no tiene consentimiento, se le ordenará que vaya al abismo y lo hará. Para esta instancia de la liberación, habremos cancelado todos los permisos de los demonios para quedarse. Esto se realiza al comienzo y lo veremos más adelante. Puede haber cualquier cantidad de demonios presentes. El número no es significativo. Todo el poder demoníaco se inclinará ante el nombre de Jesucristo. Bien, no sé cuántos ministros de liberación hay, pero ese es el número de las diversas opiniones que existen acerca de la manera correcta de ministrar liberación. Algunos dicen que no se hable con los demonios, ni se les permita a los demonios hablar, y tienen ministerios muy exitosos.
Muchos dicen que debe hacerse todo por discernimiento, llamando a los espíritus según el Espíritu Santo se lo revele. No discrepo con este método, pero he encontrado que es ineficaz y por lo tanto incompleto en mi ministerio. Otros dicen poner a los demonios bajo juramento ante Jehová Dios y ordenarles que obedezcan, que revelen cuántos están presentes, cuál es su función o misión, y después anular eso en el nombre de Jesucristo y ordenar a los espíritus que se vayan al abismo y no regresen nunca, en el nombre de Jesús. He encontrado que esto es más satisfactorio en mi ministerio. Algunos se mofan y dicen, no entrevistes a los demonios, solo ordénales que se vayan. Mi experiencia personal ante todo es que eso no es una entrevista, es quebrar el permiso de estar en la vida de uno. No es conversación, es confrontación. Si un demonio tiene consentimiento de Jehová Dios por maldición o por desobediencia del individuo o del individuo, pecado sin confesar o falta de disposición para arrepentirse, entonces no tienen que irse sin importar quién dé la orden o cuántas veces se las dé. Debe anularse el permiso para estar allí, o los demonios no se irán. Tal vez se vayan cuando se les ordena, pero si las puertas no se cierran, entonces otros demonios pueden entrar. No existe una manera correcta, explicada en las Escrituras acerca de cómo ordenar a los demonios que se vayan. Jesús ciertamente hablaba a los demonios y requería su nombre, eso está claro. También se registra una conversación en el encuentro de Marcos 5. Mi primera referencia cuando afronté la liberación fue ¿qué hacía Jesús? Seguramente hay otros ejemplos en que Jesús ordenó a los demonios que no hablaran. Sin embargo, esto fue en el templo y el demonio trataba de exponer a Jesús. Marcos capítulo 1, versículos 23 al 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. A continuación hay una lista de cómo Dios me ha mostrado que dirija una sesión de liberación y con la ayuda del Espíritu Santo ha sido muy satisfactorio ver a las personas liberadas y sanadas. Preparación para la liberación. Candidato a la liberación. Primero, asegúrese de ser sincero, sea abierto y franco y no oculte nada. Segundo, desee ser libre para poder servir al Señor. Tercero, pida al Espíritu Santo que revele áreas de esclavitud demoníaca o tormento. Cuarto, examine su vida y su ascendencia para descubrir posibles entradas. Quinto, decida ser libre sin importar el dominio que los demonios puedan tener, adicciones y cosas semejantes. Sexto, no se intimide por lo que piensen los demás. Séptimo, asocie la liberación con Jesús y la libertad en vez de con los demonios y la esclavitud. Octavo, ejercite su fe tanto como sea posible. Noveno, vea esto como parte de los dones de Dios para nosotros en Jesucristo. Décimo, sepa que esto puede ser el comienzo de la libertad para su familia y su descendencia. Ministro de liberación. Primero, asegúrese de que su vida esté limpia y que el Espíritu Santo reina en su vida. Segundo, reúna toda la información posible del individuo respecto de las posibles entradas en su vida. Esto, por supuesto, incluye información generacional y posibles maldiciones. Tercero, haga que el individuo se sienta cómodo y asegúrese de que comprenda que esto es un acto de amor. Cuarto, guíelos en oraciones de renuncia, de romper ligaduras de alma, de arrepentimiento, confesando que son nacidos de nuevo y que Jesús es Salvador, Señor, Libertador, Sanador y que Él rompe el poder de la maldición. Haga que confiesen que realmente desean ser libres. Quinto, ate los poderes demoníacos conforme las Escrituras en el nombre de Jesucristo. Sexto, ordene al príncipe, el jefe del reino, que se identifique por nombre o función. Séptimo, determine si algún espíritu presente tiene consentimiento para quedarse ahí. Si es así, ordene que sea revelado el consentimiento y luego guíe al individuo a orar o confesar para anular ese consentimiento. Octavo,
Ordene a los espíritus que se vuelvan un espíritu, sin pasar las tareas, y que como un espíritu salgan del individuo, se vayan al abismo y no regresen nunca. Noveno, vuelva y verifique, quizás 2 o 3 veces, asegurándose de que no quede nada. Décimo, ore por unción y protección para el individuo y ponga en sus manos algunas literaturas para ayudarle a caminar en continua libertad. Para el ministro de Liberación, creo que lo más importante que debería recordar es Juan capítulo 15, versículo 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Digo a cada candidato, espere ser libre.